Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, aquí para adorarte, alabarte y ahora para escuchar, Señor, tu voz, este mensaje que tienes para nosotros. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos, Señor, retener tu palabra y para que tu palabra cumpla el fin, Señor, que tú has destinado al día de hoy. Que tu palabra, Señor, nos transforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que todo esto, Señor, se haga para tu gloria. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a empezar con una nueva serie, con una nueva carta. Y esta carta es la carta a los Filipenses, así que quiero que por favor vayan ahí abriendo sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Esta carta es interesante porque es conocida como la carta del gozo del apóstol Pablo. Y precisamente quiero hacerles una pregunta a ustedes como iglesia. Y la pregunta es la siguiente. Hermanos, ¿puede una persona en medio de la incertidumbre estar llena de gozo y amor? Vuelvo a repetir. ¿Puede una persona en medio de la incertidumbre estar llena de gozo y amor? Y les pregunto esto, hermanos, porque hay momentos en la vida cristiana donde todo nos va mal. Todo nos va mal. Y seguramente te ha pasado o te está pasando, estás viviendo eso. Seguramente comenzaste con entusiasmo la vida cristiana, dijiste, bueno, ahora sí me voy a congregar, voy a asistir todos los domingos, voy a estar en comunión con los hermanos. Pero luego llegaron las luchas internas, esos pecados persistentes que tenemos que parecen que no los podemos vencer. Luego llegan decepciones. Quizás te decepcionas de la iglesia, del pastor, de los hermanos, o sientes cansancio espiritual en tu vida, sientes como que estás cargando una mochila llena de problemas. Pueden llegar pruebas familiares, temporadas secas y oraciones que aparentemente parecen que no son respondidas por Dios. Es ahí, mis hermanos, donde nos ponemos a pensar, tal vez Dios se cansó de mí, tal vez nunca voy a cambiar, tal vez mi fe no es suficiente. Y muchos creyentes viven agotados porque intentan sostener por sí mismos una vida espiritual que solamente Dios puede sostener. Hermanos, vivimos en una cultura obsesionada con comenzar cosas. Comenzamos dietas, comenzamos proyectos, comenzamos relaciones, metas, ministerios. Pero lo triste es que muchas veces no terminamos lo que empezamos. Y cuando pasa eso, entonces nos deprimimos y nos desanimamos por cómo somos nosotros. Y debido a esto, a veces vivimos una vida triste y amargada. El gozo y el amor ya no forman parte de nuestras vidas. Hermano, ahora quiero que vean la vida del apóstol Pablo en esta carta que vamos a estudiar domingo tras domingo. Y déjenme decirles que en el contexto de esta carta, el apóstol Pablo
está preso. El apóstol Pablo está encarcelado. Y humanamente hablando, pareciera que el ministerio está detenido. Y sin embargo, hermanos, las primeras palabras que salen de su corazón, del corazón del apóstol Pablo, no son de amargura, no son de frustración, ni son de autocompasión, sino que las primeras palabras del apóstol Pablo son de gratitud, gozo y confianza. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo entendía algo que nosotros olvidamos constantemente, y es que la obra de salvación no depende finalmente de la capacidad del creyente, sino de la fidelidad de Dios. Es por eso, hermanos, que Pablo, y quiero que vean hoy en esta sección, Pablo ora lleno de gozo y amor por la iglesia en Filipos, por la comunión y participación que tenía la iglesia en el Evangelio, y porque él estaba convencido de que Dios estaba detrás de esto. Pablo estaba convencido de que Dios es quien comenzó la obra, y es Dios quien la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Quiero que ahora sí me acompañen a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Bien, vamos a hacer un breve contexto también acerca de la carta. Esta carta a los filipenses, hermanos, fue escrita, como leímos ya, por el apóstol Pablo, probablemente desde una prisión en Roma. Fue escrita alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Y esta carta no es una carta fría ni meramente intelectual, sino que es una carta profundamente pastoral y afectiva. Filipos había sido la primera ciudad europea evangelizada por Pablo, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 16. Allí, mis hermanos, en esa sección del libro de los Hechos, nacieron conversiones memorables como Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y el carcelero filipense. La iglesia de Filipos, hermanos, era fiel, era una iglesia fiel, era una iglesia generosa y comprometida con el Evangelio. Sin embargo, también enfrentaba
tensiones internas, oposiciones externas y el peligro constante de un desánimo espiritual. Pablo escribe desde cadenas, pero sorprendentemente, como dije al principio, la carta rebosa de gozo. Y esto ya nos confronta a nosotros, hermanos. El gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de Cristo. Depende de Cristo Jesús. Y precisamente el primer punto que veremos el día de hoy es que Pablo ora lleno de gozo por la comunión en el Evangelio. Pablo ora lleno de gozo por la comunión en el Evangelio. En los versículos 1 y 2, Pablo empieza esta carta, como la mayoría de sus cartas, saludando a los remitentes. Él saluda a la iglesia que está en Filipos e identificándose junto con Timoteo, que era su colaborador, como siervos de Cristo Jesús. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y hermanos, la palabra siervo viene del griego doulos o doulos, que significa esclavo. Es interesante, mis hermanos, si ustedes han leído todas las cartas del apóstol Pablo, que en todas sus cartas él siempre se identifica como esclavo de Cristo Jesús. Es decir, Pablo no se consideraba libre, sino que él tenía un Señor. Pablo tenía un amo a quien rendirle cuentas. Y ese amo no era la iglesia, no era su vocación, sino que era Cristo Jesús. Pablo también describe a la iglesia, a los remitentes, como a los santos en Cristo Jesús, incluyendo a los obispos y diáconos, quienes eran los que lideraban la iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que la identidad de la iglesia debe ser la de una iglesia santa, apartada para el Señor, alejada del pecado y consagrada a Dios. Tristemente, hermanos, hoy en día hay muchos que se dicen llamar cristianos y no viven una vida santa. Ni viven como si realmente Cristo Jesús sea su amo o sea su Señor. No se identifican así como siervos, sino que ellos son sus propios amos. Y Pablo, hermanos, es enfático en todo esto y dice que solo los que están en Cristo Jesús pueden ser miembros de la iglesia. Si tú dices llamarte cristiano y no estás en Cristo Jesús, es decir, si no quieres someterte a Él por amor, entonces no eres cristiano. Y esto es importante, hermanos, porque Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de la Biblia. Todo apunta a Cristo. La predicación, mis hermanos, debe estar basada en Cristo y no en el hombre. La predicación debe ser cristocéntrica. Hermano, Cristo debe ser el centro de tu vida. Es por eso que el apóstol Pablo se describe a sí mismo como esclavo de Cristo y escribe a los santos en Cristo Jesús. Y en el versículo 3, hermanos, en el versículo 2, observen que Pablo termina este saludo a la iglesia deseando gracia y paz a la iglesia. Y esta gracia y esta paz, hermanos, solo puede venir de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia es ese don inmerecido que solamente Dios puede dar.
Y la paz es ese bienestar integral que resulta de estar en una correcta relación con Dios. Si no estamos en Cristo Jesús, vuelvo a repetir, ni eres parte de la gracia, ni vas a estar en paz. En el versículo 3, Pablo da gracias a Dios, diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo, mis hermanos, como les dije anteriormente, sabía que todo viene de Dios. Y es por eso que era un hombre lleno de gozo y amor. Es por eso que él da gracias a Dios cada vez que se acuerda de los filipenses. Y como les dije, Pablo hace eso estando en prisión. Y eso es lo sorprendente. Hermano, si tú entiendes esta verdad, que todo proviene de Dios, vas a ser un hombre totalmente agradecido para con Dios. Vas a ser un hombre feliz sabiendo que todo proviene de Dios, incluso las pruebas. Pablo, mis hermanos, estaba encarcelado. Pablo sabía que sus prisiones eran parte de la voluntad soberana de Dios. Y fue desde la prisión precisamente que Pablo escribió muchas de sus cartas, las cuales bendijeron a las iglesias de ese entonces y nos sigue bendiciendo hasta ahora, en el día de hoy. Es por eso que Pablo da gracias a Dios por todo. En los versículos 4 y 5, Pablo ora siempre con gozo, dice, por la comunión o participación que tenía la iglesia en el Evangelio desde el primer día. Y la palabra aquí en el griego para comunión o participación es koinonía. Y esa palabra, hermanos, es fundamental porque no se trata simplemente de una amistad social o de asistencia a reuniones, sino que se trata de una participación activa en la causa del Evangelio. Los filipenses, hermanos, fueron socios de Pablo en la misión del Evangelio, en la misión de expandir el reino de Dios. Ellos le apoyaron económicamente, como vamos a ver más adelante en Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. La iglesia en Filipos apoyaba económicamente la obra y misión de Pablo. Ellos también compartieron su sufrimiento, como vamos a ver más adelante en el versículo 7 de este mismo capítulo. Y desde el primer día, hermanos, desde el primer día, cuando Lidia, la vendedora de púrpura, abrió su casa y el carcelero fue bautizado, desde ese primer día hasta el momento que fue escrito la carta, ellos se mantuvieron firmes en esa alianza con Pablo, en esa misión con el apóstol Pablo de expandir el reino de los cielos. Ahora, viendo todo esto, hermanos, entendiendo todo esto, ¿cómo actuaba Pablo? ¿Cómo actuaban los filipenses? La pregunta que les quiero hacer es: ¿estamos siendo personas agradecidas a Dios por todo lo que nos pasa? ¿Eres alguien que ora con gozo, que es feliz? ¿Eres alguien que participa activamente por la causa del Evangelio a pesar de las pruebas? La palabra de Dios, mis hermanos, en reiteradas ocasiones nos manda a orar unos por otros. Pablo estaba orando con gozo por los filipenses. Y la Biblia nos manda a orar nosotros también con gozo los unos por los otros. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, el mismo apóstol Pablo dice: con toda oración y súplica,
orad, dice, en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, debemos orar, debemos suplicar, dice Pablo, en todo tiempo, en el Espíritu. Debemos velar, debemos cuidar, debemos perseverar por esas oraciones, suplicando por todos los santos, por toda la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para con nosotros? Estar siempre gozosos, estar siempre alegres. De que debemos orar, dice, sin cesar. Y que debemos dar gracia por todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, hermanos. Ahora, ¿saben por qué nosotros ahora podemos orar de esta manera? Al igual que el apóstol Pablo desde la prisión, con gozo, con alegría. Porque Cristo mismo, hermanos, ya oró por nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 20 al 21, en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 17, llamado también la oración sacerdotal, porque Cristo está orando por sus discípulos. En esa oración, mis hermanos, también ora por nosotros. En esa oración ora por ti y ora por mí. Juan 17, del 20 al 21, dice Jesús: mas no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos incluidos nosotros. ¿Para qué? Para que todos sean uno, dice Jesús. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, ahora nosotros podemos orar de la misma manera que el apóstol Pablo, lleno de gozo, no porque sea una piedad innata en nosotros, sino porque ahora estamos en Cristo. Jesús mismo oró para eso, para que seamos uno en Cristo. Porque Él mismo oró al Padre que sea así. Él oró, hermanos, para que seamos uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Y por eso que ahora podemos orar de esa manera. Pablo también, mis hermanos, ora lleno de gozo, convencido de una cosa muy importante. Y el versículo 6, mis hermanos, es el versículo clave de este pasaje. Y vamos a ver por qué Pablo ora lleno de gozo. Versículo 6 dice que él estaba convencido de dos cosas que vamos a ver. Él estaba convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo entonces ora lleno de gozo porque sabía quién comenzó la obra de salvación. El que comenzó la obra, mis hermanos, es Dios. No los filipenses, no Pablo, no los líderes, sino que fue Dios. Dios es el agente que originó la obra de salvación. Y Pablo, hermanos, descansaba en eso. Pablo sabía que toda la obra de salvación empieza con Dios y termina con Dios. Y esto es importante saber porque lamentablemente en muchas iglesias modernas se enseña que es el hombre que tiene que dar el primer paso o comenzar esa obra de salvación.
En estas iglesias enseñan que es el hombre que tiene que aceptar a Dios. Enseñan que es el hombre que tiene que elegir salvarse. Enseñan que es el hombre que tiene que abrirle la puerta de su corazón a Dios para que Él habite en él. Como si Dios fuera un mendigo que estuviera rogando por amor. Pero Pablo, mis hermanos, y la Biblia dice que es Dios el que comenzó la buena obra. Y si hoy estamos aquí es porque Dios comenzó la obra en tu vida. Él fue a buscarte para que tú fueras salvo. Pero Pablo también, mis hermanos, estaba convencido de otra cosa. De que Dios, así como comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Él la perfeccionará. Él, Pablo, estaba convencido de eso. Que Dios va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el día que vuelva nuestro Señor o cuando nos encontremos con Él cara a cara. Y hermanos, esto no es una posibilidad, no es una esperanza tenue, sino que es una verdad objetiva. Es una certeza apostólica. Dios terminará lo que empezó. Hermanos, si Dios es el que empezó la buena obra, déjame decirte que Él también la sustentará en el tiempo. Y les digo esto porque otra vez, lamentablemente, muchas iglesias enseñan que la salvación se puede perder. Que la salvación se sostiene a base de méritos, a base de obras. Que la salvación se puede ganar por obras. Pero Pablo, mis hermanos, nos dice que es Dios quien perfeccionará su propia obra. Y para que lo entiendan mejor, imaginen a un escultor que toma un bloque grande de mármol y comienza a trabajar. Si nosotros nos acercamos a la mitad de ese proceso, de ese trabajo, lo que veremos es que, veremos que como no vemos la obra terminada, veremos que no se parece en nada a lo que él va o tiene en su mente. Vamos a ver algo inconcluso. Veremos segura marca de cinceles, superficies irregulares, fragmentos que parecen tener defectos, etc. Eso es lo que nosotros vamos a ver si llegamos a la mitad de la obra. Algo imperfecto. Es más, si el propio mármol, el propio bloque de mármol pudiera hablar y tuviera sentimientos, diría, esto duele, esto no tiene sentido, no veo nada bueno en esto. Pero el escultor, hermanos, ve algo que el mármol no puede ver. Y es que el escultor puede ver la imagen final. Y lo que garantiza la obra no es la cooperación del mármol, sino que es la determinación, la habilidad y la visión del escultor. Y les digo esto, hermanos, porque Dios es el escultor. Nosotros somos ese mármol, que no siempre entendemos el proceso y por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Pero nosotros podemos confiar en las manos que están tallando ese mármol, que es Dios. Y aquí hay una verdad, mis hermanos, que necesitamos recibir como gracia y no solamente como doctrina. Tu salvación no depende de ti. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, no quiero que se confundan, con esto no estoy diciendo que no hay responsabilidad humana. No estoy diciendo que la obediencia no sea importante, sino que Pablo mismo está diciendo algo radical. La garantía de que la obra se completará no está en la capacidad del creyente para perseverar, sino en la determinación para perfeccionar. Hermanos,
es la perseverancia de Dios, no la nuestra, lo que fundamenta nuestra esperanza. Es por eso que algunos teólogos han querido llamarle a la doctrina de la perseverancia de los santos, porque existe una doctrina llamada así. Estos teólogos han querido llamarle la preservación de los santos, porque es Dios quien preserva al creyente. O sea, si nosotros perseveramos en la fe, es porque Dios nos está preservando, es porque Dios está sustentando su propia obra. Y esto es importante, mis hermanos, porque si hoy estás luchando con la sensación de que nunca vas a llegar a la meta, de que has fallado muchas veces, de que la obra de Dios en tu vida se ha estancado, Pablo te está diciendo desde su celda, desde su prisión, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y esa es nuestra esperanza, mi hermano. No es tu esfuerzo el que sostiene la promesa, es el carácter de Dios. Él terminará la obra. Y esto es, si lo ven de esta manera, es esencialmente cristocéntrico. La buena obra, mis hermanos, comenzó en la cruz. Esa buena obra comenzó en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús estaba crucificado, dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado es viene del griego tetelestai, que significa que ya no hay nada más que hacer, que la obra ya se terminó. Consumado es, dijo Jesús. Y ese mismo Jesús, mis hermanos, es el que ahora intercede por nosotros delante del Padre. Romanos capítulo 8, versículo 34, el apóstol Pablo dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, hermanos, la garantía de tu transformación no está en tu devoción, está en la obra consumada de Cristo en la cruz y en el poder resucitado de Cristo. Porque ahora Dios mismo, mis hermanos, envió de su Espíritu Santo para que termine esa obra. Ahora tenemos el poder de Dios en nuestros corazones. Pablo, mis hermanos, por eso es que él oraba lleno de gozo, porque entendía esto, estaba convencido, persuadido de todo esto, de esta verdad. Pero Pablo no solamente ora lleno de gozo, sino que también ora lleno de amor por la iglesia. Pablo ora lleno de amor por la iglesia. Versículos 7 y 8 dice: es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, dice Pablo, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo dice que él siente amor y ora de esta manera porque los lleva en el corazón, lleva a la iglesia de Filipos en el corazón. ¿Por qué? Porque tanto en las prisiones como en la defensa del Evangelio, todos, dice Pablo, fueron participantes de la gracia junto con él. Y por eso que Pablo pone a Dios como testigo de cuánto Él los ama en el entrañable amor de Cristo Jesús. Y este texto, mis hermanos, muestra el inmenso amor que tenía Pablo por la iglesia.
La palabra corazón que aparece ahí en el texto viene del griego splanchna, que significa entrañas, vísceras. Es decir, el amor de Pablo por los filipenses era un amor visceral, era un amor profundo, que no se localiza en la cabeza, sino que se localiza en lo más íntimo del ser. De esa manera amaba el apóstol Pablo. Pero no solamente Pablo los amaba, sino que ese amor era recíproco, ya que los filipenses mostraron su amor para con el apóstol Pablo, siendo participantes de la gracia junto con él. Hermanos, los filipenses no solamente eran espectadores del sufrimiento de Pablo, sino que eran sus compañeros. Ellos apoyaron al apóstol Pablo, como les dije al principio, financiando su obra. Acompañaron al apóstol Pablo con sus oraciones, con su solidaridad, y eso los hacía partícipes de la obra misionera. No solamente se hacían partícipes de esa manera, sino que también se hacían partícipes de la gracia misma que Dios le había dado a Pablo para soportar la prisión y defender el Evangelio. Pablo se sentía amado, porque a pesar de que él estaba en prisión, encadenado, sufriendo ahí, veía el amor recíproco de la iglesia para con él. Algo interesante, mis hermanos, que hay en el texto y que quiero que presten atención, es que el amor que Pablo siente no se origina en él, sino que se origina en Cristo y fluye a través de Pablo. Dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro o cuánto os amo, dicen otras versiones, a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. El amor se origina en Cristo. El apóstol simplemente es un canal, un instrumento, un siervo a través del cual el amor visceral de Cristo alcanza a esta comunidad y viceversa. Pablo, por eso es que decía que amaba con el entrañable, otra vez la palabra entraña, con el entrañable amor de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 10 al 12, confirma esta verdad. El apóstol Juan nos muestra cómo es que, de qué se trata el amor. Primera de Juan 4, del 10 al 12, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, dice Juan, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Vieron cómo fluye el amor? ¿Vieron de dónde proviene el amor de la iglesia? De Dios. Dios nos amó a nosotros primero, enviando a su Hijo Jesucristo para propiciación de nuestros pecados. Si nosotros entendemos eso, si nosotros entendemos el amor de Dios, Juan dice entonces, también debes amar de esa manera a tus hermanos. Si nos amamos de esa manera, dice que Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, como había ocurrido en Pablo y en la iglesia de Filipos. Pero Pablo, mis hermanos, no solamente ora sintiendo ese amor por la iglesia, sino que también ora pidiendo amor a la iglesia. Versículo 9
Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo, mis hermanos, entendiendo cómo es esta dinámica del amor, pide ahora entonces en oración que el amor de la iglesia, dice, crezca. El amor de la iglesia no mengüe, sino que abunde más y más. ¿Cómo? En el conocimiento verdadero y en el discernimiento. Es decir, hermanos, para que una iglesia crezca en amor, es importante tener conocimiento verdadero. Y la palabra conocimiento en el griego es epignosis, que es conocimiento pleno, experiencial y profundo. No solamente información teórica, sino que es un conocimiento profundo que tienes que experimentar. Y el discernimiento, hermanos, es la capacidad del creyente para percibir lo bueno de lo malo. Es decir, tú debes tener sensibilidad moral. Pablo, hermanos, no está separando amor y conocimiento como si fueran opuestos, sino que está diciendo que el amor cristiano, un amor cristiano maduro, es un amor que conoce. Es un amor informado por la verdad, dirigido por el discernimiento, que, como vuelvo a repetir, es la capacidad de distinguir entre lo excelente y lo mediocre. Y esto es importante, hermanos, porque el problema en muchas iglesias modernas es que se han olvidado esta verdad y justifican toda clase de pecado en el nombre del amor. Ellos piensan que debemos pasar por alto el pecado y que así estamos amando más a las personas. La mayoría piensa que si juzgamos el pecado no estamos actuando con amor. Muchos dicen, no juzgues, dedícate a orar solamente. Y eso no es así, hermanos. Como vuelvo a repetir, el amor en la iglesia va a crecer cuando conozcamos la verdad y sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Si no, nunca va a crecer en amor. Pablo ora también queriendo ver esos resultados del amor. Tiene que haber resultados, hermanos. Pablo en el versículo 10, como ya lo leí, ora con un propósito en específico, y es el ver el resultado de ese amor. Él dice, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Hermano, Pablo quiere que cuando Cristo llegue, que cuando Cristo vuelva, Él los encuentre puros e irreprensibles, llenos de fruto de justicia para la gloria y alabanza de Dios. Por eso que Pablo ora para que ellos den frutos de ese amor. Vamos ahora a ver 3 elementos en esta oración, en este pasaje. En primer lugar, Pablo quiere que la iglesia sea una iglesia que esté llena de frutos. No es un fruto escaso o marginal, sino que Pablo se refiere a abundancia, llenos de fruto. Hermanos, la vida cristiana no es supervivencia espiritual, es fertilidad. Tiene que haber frutos en nuestras vidas, se tiene que evidenciar. Obviamente no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero se tiene que ver.
eso en la iglesia. Y el fruto, mis hermanos, y acá también es importante esto, es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Como dice el versículo 11, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Es decir, el fruto, hermanos, no se produce por el esfuerzo moral humano, se produce a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la fuente, Él es el medio. Hermanos, sin conexión a Cristo no hay fruto auténtico. Tú puedes estar viviendo una vida religiosa por fuera, pero no va a haber un fruto auténtico y verdadero por dentro. Es más, Jesús ya se lo había dicho eso a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Miren lo que dice Jesús. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, si no estamos en comunión con Cristo, no vamos a poder dar frutos. Si en una iglesia no se predica a Cristo, no se va a ver frutos. Simplemente se va a ver religiosidad. Tenemos que estar unidos a la vid. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Y con nada me refiero a nada, espiritualmente hablando. Y Pablo, mis hermanos, termina diciendo que todo esto es para la gloria y alabanza de Dios. Es decir, el destino final del fruto no es nuestra reputación espiritual. No es que digamos, mirá cuánto fruto yo tengo. No, no se trata de eso. Sino que el fruto es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Como enseñamos anteriormente, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Hermanos, toda la oración, todo el crecimiento, todo el amor, todo el discernimiento, todo apunta hacia arriba. Todo apunta hacia Dios, para darle la gloria a Dios. Es por eso que Jesús, más adelante, en ese versículo que leímos de Juan 15, 8, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. El fruto, mis hermanos, cuando nosotros damos mucho fruto, estamos glorificando al Padre. Imaginen, hermanos, un árbol plantado junto al río, como dice el Salmo 1, versículo 3. ¿Han leído ese salmo, no? Salmo 1. Imagínense ese árbol plantado junto al río. Nadie en su sano juicio le va a gritar al árbol: da fruto, da fruto. No, sino que el árbol da fruto, hermanos, porque sus raíces están en el agua. Su conexión con la fuente produce naturalmente lo que el árbol fue diseñado para producir: fruto. Y si el fruto es escaso, el problema no es del árbol, sino es la distancia de las raíces al agua. Pablo, mis hermanos, ora para que el amor de los filipenses crezca en conocimiento y discernimiento, es decir, que sus raíces se profundicen en Cristo. Y el resultado natural será
el fruto de justicia. Así que, hermanos, no es una fórmula de esfuerzo, sino que es una ecología de la gracia. Debemos estar en Cristo, debemos vivir como un árbol plantado junto al río. Hermanos, hay quienes aman fervientemente, pero sin discernimiento. Y estas personas terminan entonces abrazando cualquier tipo de doctrina o práctica con tal de mantener la unidad. Ellos, con tal de mantenerse unidos, dicen, lo hacen en el nombre del amor. Pero eso está mal, hermanos. Y hay otros, por el contrario, hay otros que conocen profundamente las Escrituras, la han leído, han estudiado en seminarios, pero su conocimiento no produce amor, sino que produce arrogancia, produce división, frialdad. Y Pablo en este texto está rechazando ambos extremos. Pablo, mis hermanos, ora por amor, por el amor que conoce y el conocimiento que ama. Hermanos, déjame decirte que un amor sin conocimiento es sentimentalismo. Y un conocimiento sin amor es arrogancia. Y eso, hermanos, es incompatible con el Evangelio, porque el Evangelio produce ambos. El Evangelio produce amor profundo, nacido de la gracia de Cristo, que se alimenta del conocimiento profundo y que produce fruto que glorifica a Dios. Todo, mis hermanos, apunta, como les dije otra vez, a Cristo. Cristo entonces es el alfa y el omega de esta oración. Cristo es el principio y el fin. Cristo es la fuente del amor. Cristo es el modelo del amor. Cristo es el poder del fruto y el destino de la gloria. Para terminar, hermanos, volvamos a hacernos la pregunta de la introducción. ¿Puede una persona en medio de la incertidumbre estar llena de gozo y amor? La respuesta de Pablo desde una prisión en cadenas es claro que sí. Claro que sí. Pero si vivimos confiados en la promesa del que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, si se dan cuenta, Pablo nunca confió en su propia capacidad como apóstol para enfrentar los problemas, dificultades y desánimos. No es que él dijo, no, pasa que yo soy el apóstol Pablo, yo voy a superar todos estos problemas porque soy apóstol, soy diferente a los demás. No, hermanos, él nunca puso su confianza en sí mismo. Tampoco puso su esperanza en los hermanos de Filipos. Tampoco ponía su esperanza en los hombres, porque la Biblia mismo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Su esperanza, mis hermanos, la esperanza del apóstol Pablo estaba en Dios, porque es Dios quien comienza la obra, es Dios quien sostiene la obra y es Dios quien la perfeccionará. Nuestra parte es confiar, participar, crecer en amor y conocimiento y dejar que el fruto nazca de raíces profundas en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, todo va a fluir naturalmente, hermanos. Así que nuestra oración, mis hermanos, a partir del día de hoy, en esta semana, sea la misma de Pablo, una oración llena de gozo y amor,
que nuestro amor, mis hermanos, abunde en conocimiento y que nuestro fruto glorifique a Dios. Y que nuestra confianza descanse no en nuestra perseverancia, sino en la perseverancia de aquel que nos amó primero y que no dejará la obra a mitad del camino. Porque no va a ser así. Dios va a perfeccionar. Porque la obra, mis hermanos, que Dios comienza, Dios la perfecciona. Y saber esto, saber esta verdad, trae gozo a nuestra vida. Amén. Oramos. Dios mío, Señor, Padre.